Hola, buenos días. Soy Elizabeth Peniche, Head of Marketing en T-Systems México. En esta ocasión les doy la bienvenida a nuestro segundo webinar del año, en el cual les hablaremos sobre la importancia de migrar a SAP S/4HANA. Tenemos como invitado especial a Jorge Gómez, director de Soluciones Empresariales de IDC, quien nos hablará sobre la transformación digital en México y cómo un ERP se convierte en la base de la digitalización de una organización. Después, Emilio Pasos, líder del programa SAP S/4HANA para T-Systems México, nos va a presentar el rol de esta suite empresarial en el contexto de la transformación digital, los beneficios para el negocio y las diferentes alternativas para la adopción. Al finalizar, abriremos un espacio de preguntas y respuestas donde podremos atender a todas sus dudas. Jorge, te doy la bienvenida. Gracias, Elizabeth. Muy buenos días. Gracias a los amigos de T-Systems por invitarme a compartir con ustedes en estos 25, 30 minutos un tema que quizás no suene tan de moda, ¿no? Con este fenómeno de la transformación digital, y me refiero al ERP. Mucho se habla de los temas de analítica, inteligencia artificial, Internet de las cosas, pero poco se habla del ERP. En IDC consideramos que el ERP realmente es la piedra angular para la transformación digital, y en estos 25 o 30 minutos voy a compartir con ustedes la perspectiva que tenemos con respecto a la importancia que tiene el ERP en este fenómeno de la transformación digital. Ahora bien, para poder todos estar en la misma página, me gustaría explicar desde nuestra perspectiva qué es la transformación digital. Más allá de recetarme un texto de Wikipedia o algún concepto áspero, me gustaría poner algún ejemplo, ¿no? Si podemos ver en su pantalla, se aprecia un vestido que quizás sus características no lo hagan ver diferente, ¿no? Parece una prenda como cualquier otra. Sin embargo, si yo les dijera que esta prenda no se compró en una tienda, sino que se imprimió, pues cambia mucho el concepto, ¿no? De lo que entendemos por la adquisición de nuestras prendas, ¿no? Por la ropa, por el negocio de retail, de todo lo que es los textiles. ¿Por qué? Implica que ahora la relación ya no es entre el diseñador y el fabricante, la relación es entre el que está comprando la prenda y el que la diseña. Ya no se requiere un intermediario. Además, podemos dar por hecho que la prenda la puedo adaptar. Ya quizás no tengo que adaptarme yo a la talla que pone la tienda, pero más bien la prenda la puedo adaptar a la corpulencia o a la definición de mi cuerpo. Si no me gusta que tenga mangas largas o mangas cortas, o si no hay el color que yo quiero, eso ya lo puedo de alguna manera yo definir, ¿no? Y esto definitivamente nos habla del impacto que tiene la transformación digital, porque no estamos hablando de una tecnología que nos permita hacer lo mismo más barato, más rápido, más eficiente. Estamos hablando de una tecnología que pone en el vilo cómo se están dando los modelos de negocio al día de hoy. Imagínense la implicación que tiene para las cadenas de venta de ropa el que ahora yo no viaje con una maleta con prendas, sino que viaje con una impresora, ¿no? Aquí estamos hablando realmente del impacto que tiene este fenómeno de la transformación digital. Ahora bien, este fenómeno de la transformación digital no únicamente estamos hablando de un discurso que tomen los proveedores de tecnología para vendernos lo último de sus productos o lo último de su oferta en servicios. Esto está dado por un fenómeno que se da como un circo de tres pistas. El primero es la crisis como la nueva normalidad. Estamos hablando de una nueva realidad económica en donde las crisis se suceden cada vez más rápido una cerca de la otra. Estos periodos de calma y de prosperidad cada vez son más escasos. En el siglo pasado, en la época de 1900, las crisis se daban aproximadamente cada 10, 15 años, había una gran crisis, ¿no? En los 18 años que van de este siglo se están presentando cada 3 años. Por eso hablamos ya de la crisis como la nueva normalidad. Si se fijan, este es el crecimiento promedio de nuestra realidad latinoamericana, 2.1. Hay países que crecen más, hay países que decrecen. Pero en promedio el crecimiento de la región es 2.1. El crecimiento de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, es de 2.2. Y el crecimiento esperado para México está en el mismo orden de magnitud. Estos son los crecimientos sobre los cuales nuestras organizaciones tenemos que crecer, y estoy seguro que muchos de ustedes tienen esta meta de crecer doble dígito. Por otro lado, la adopción tecnológica. Esta cada vez es más acelerada.
En 1966, solamente 10% de la población mundial tenía acceso a la televisión a color. Solamente 10%. En 2005, solamente 5% de la población utilizaba redes sociales. Para 2005, el 96% de la población tenía acceso ya a la televisión a color. Es decir, casi en 40 años le tomó a la televisión a color que toda la población del mundo tuviera acceso a la misma. Sin embargo, a las redes sociales les está tomando 11 años llegar un poco más a la mitad de la población. Tiene una velocidad de adopción, el tema de redes sociales, casi del doble que la televisión a color. Y lo mismo sucede con otras tecnologías. Veríamos algo muy similar si yo estuviera comparando los teléfonos inteligentes o estuviera comparando el acceso a Internet. Cada vez se está adoptando con mayor velocidad la tecnología. Finalmente, los cambios demográficos. Gracias a los beneficios y a los avances en la medicina y en otras cuestiones, inclusive de los niveles de vida de los diferentes países, estamos conviviendo ya 3 generaciones y hasta 4 en algunos momentos. ¿Ok? Hay 4 generaciones que tienen diferentes perspectivas, vistas del mundo y por ende diferentes preferencias en temas de consumo, en temas de engancharse con su gobierno, con su vecino. Y esto nos pone en una situación muy apretada, ya que tenemos que mantener los canales tradicionales para atender a nuestros clientes de generaciones anteriores, pero también estar listos para estar atendiendo a estas nuevas generaciones. Hablo de los millennials, hablo también de la generación de Baby Boomer, la generación X, a la que yo pertenezco, pero también a la generación Z. La generación Z ya cumplió 18 años, ¿eh? Ya tenemos no únicamente que trabajar en estos nuevos patrones de consumo y de enganche con la sociedad de los millennials, sino también con la generación Z, que ya acaba de cumplir 18 años en 2018. La importancia de esta generación millennial, por ejemplo, en México, es el 50% en el 2020 de la población económicamente activa. ¿Okay? Entonces, estos 3 fenómenos de alguna manera ponen un estrés a las organizaciones en la medida en la que deben prepararse para poder satisfacer las demandas de los productos y servicios que ellos ofrecen. También a los gobiernos, de alguna manera en la perspectiva en la que se van a enganchar con esta nueva ciudadanía. Pues en ese orden de ideas, como organizaciones, ¿cómo debemos responder ante este entorno tan desafiante? ¿Cómo podemos crecer doble dígito en un entorno económico que crece un solo dígito? Bueno, hay 2 caminos. Primero, hay que diferenciarse para quitarle al competidor de su participación de mercado. Ante una economía y un mercado que no está creciendo, pues tenemos que ser diferentes que nuestro competidor para quitarle a sus clientes, para arrebatárselos, tal cual de frío se escucha. O bien, debemos desarrollar nuevos productos y servicios, de alguna manera escuchando a nuestros clientes y desarrollar e inventar nuestros nuevos mercados. Aquí estoy quitando una estrategia que quizás hayan escuchado mucho, que es, tenemos que ser más eficientes y más productivos. Eso ya no es suficiente. La estrategia de abatir costos y ser más productivos tiene una limitante. De alguna manera, la manera más eficiente de ser o de abatir costos, pues es no hacer nada, ¿no? Y tiene una limitante esta cuestión, no nos hace diferentes, ni nos hace más atractivos en un entorno que cada vez demanda mayor personalización de productos y servicios. ¿Cómo podemos entonces crecer doble dígito en una economía de un dígito? Todas las organizaciones definitivamente están volteando a ver al tema tecnológico, como estas capacidades que me pueden permitir diferenciarme de mis competidores y desarrollar nuevos productos y servicios. Tecnologías que van desde las redes sociales, los sistemas cognitivos e inteligencia artificial, a aprovechar el cómputo en la nube, la agilidad que me provee, el Internet de las cosas y el obtener información en cada momento de mis clientes, la movilidad, la conveniencia como el nuevo lujo. Los clientes ya no ven o ven como un nuevo lujo la conveniencia de tener un producto y servicio en la puerta de mi casa, sin tener yo que moverme o desplazarme o interactuar con otras personas. La analítica, como esta parte medular que me permite obtener valor de esta enorme cantidad de registros que se están generando, precisamente producto de la adopción tecnológica tan acelerada que estamos viviendo. Y esto nos lleva a ver nuevos desafíos tecnológicos. Precisamente como una explosión en los registros de información que estamos generando desde que nos despertamos y desde que checamos por primera vez nuestro teléfono inteligente y empezamos a hacer nuestros
posteos en redes sociales y sacamos dinero de un cajero y utilizamos Waze para llegar a nuestra oficina, estamos generando registros importantes de información que están siendo utilizados por muchas de las organizaciones. Y esto nos lleva, por ejemplo, a uno de estos desafíos, que es la privacidad de datos. En México, 30% de la gente está dispuesta a compartir sus datos, siempre y cuando le entreguemos algo de valor y, segundo, le expliquemos qué estamos haciendo con ella y cómo. Por lo que el tema de seguridad toma una preponderancia muy, muy interesante precisamente en este boom tecnológico. Segundo, para 2020, el 15% de las experiencias de clientes serán máquina a persona, es decir, no nos vamos a dar cuenta que del otro lado de la línea o del chat o de la página de internet no estamos interactuando con otra persona, sino con una máquina. Esto definitivamente es algo que se está acelerando poco a poco. En nuestro país ya existe esta situación, ya inclusive es posible que no se hayan dado cuenta cuando estén interactuando ustedes con un bot y no con una persona. La evolución de la transacción móvil a la relación móvil. En nuestro país, 52% de los internautas están conectados todo el día. Ya no estamos hablando de una transacción, estamos hablando de una relación que se da en el transcurso del día. La movilidad es una realidad y nuestro país, recordemos, tiene una penetración de Internet de 60%, por arriba de la media mundial, que es de alrededor del 45%. La experiencia digital fuera y dentro de la tienda ya no es únicamente necesario tener una página en línea para adquirir. Cada vez más se está ampliando y se está también diluyendo la frontera entre lo digital y lo real. Para 2020, 40% de las marcas líderes del mundo ya van a ofrecer estas experiencias de realidad aumentada, de realidad virtual, para hacer la experiencia en las tiendas todavía más rica. Por otro lado, los biométricos pues los tenemos ya muy claros como un mecanismo de identificación, de acceso, ¿no? Pero más allá de esta autentificación nos puede permitir conocer más de nuestro cliente, las emociones que le causa, por ejemplo, ver un anuncio o ver a cierto personaje de su preferencia. Nos puede también dar algunas pistas sobre el humor en el que se encuentra nuestro cliente. La proliferación de estas bandas que ahora me pueden leer si me porto bien y hago ejercicio o si estoy consumiendo calorías de forma adecuada, pues cada vez nos permiten tener una personalización más sofisticada, ¿no? Por ejemplo, en la industria de seguros ya se está promoviendo la utilización de estas bandas, de manera que yo pueda tener un precio diferenciado o incentivar que los clientes que adquieren mis pólizas de seguro médico, pues se porten bien, ¿no? Y premiar ese buen comportamiento de dormir sus 8 horas, de mantener el azúcar dentro de ciertos niveles y de hacer ejercicio, ¿no? Esto ya es una realidad que estamos viendo y que poco a poco se va a sentar en lo cotidiano. Ahora bien, ante este entorno, ¿qué están pensando las compañías en nuestro país? ¿Qué están evaluando? Para eso nosotros corremos estudios cada semestre y les estoy presentando en pantalla el más reciente para México. La pregunta es así. A aquellos responsables del área de tecnología de información, llámese gerente, CIO, coordinador de informática, nosotros preguntamos cuáles son aquellos puntos que el negocio les está exigiendo. Y sí, en primer lugar, tenemos todavía reducción de costos y mejorar productividad como el habilitador de las estrategias de los negocios. Sin embargo, aquellas que están en verde y que están relacionadas con la transformación digital están creciendo a paso acelerado y ya se colocan como la tercera y cuarta prioridad del negocio más importante. Ahora bien, preguntamos, ante estas demandas que tiene el negocio, ¿cuáles son las tecnologías en las que usted va a invertir para responder a estas demandas del negocio, a estos imperativos? Seguridad de tecnologías de información definitivamente sigue ocupando el número 1 y es la principal preocupación, y todo esto derivado de la naturaleza de las tecnologías que involucran la transformación digital, ¿no? Casi todas aquellas exponen información, internet o son datos externos que estamos integrando en nuestros procesos. Pero el segundo punto tiene que ver con la consolidación y modernización del ERP. Y uno se preguntaría, bueno, pues ya muchas organizaciones deberían tener este tema resuelto, ¿no? Sin embargo, estamos viendo un aumento muy importante en las inversiones en el ERP, tanto para consolidar como para modernizar el mismo, dado que se han dado cuenta que las estrategias de movilidad, experiencia del cliente y Big Data, Internet de las Cosas, que como están aquí en la gráfica en verde, pertenecen a la transformación digital, pues no son realmente viables si no se ha resuelto de manera satisfactoria el tema del ERP, dándole o habilitándolo con capacidades para poder responder a este nuevo desafío de la transformación digital.
En ese sentido, pues todas estas tecnologías que estamos hablando, ¿no? Redes sociales, sistemas cognitivos, Internet de las cosas, seguridad, movilidad, pues de alguna manera tienen que caer en el ERP, que es este corazón, esta médula espinal, sistema nervioso de nuestra organización, en donde estamos registrando la situación y todas las transacciones que nos permiten ver la realidad de nuestro negocio. Sin embargo, tenemos desafíos, ¿no? Muchas de las organizaciones, pues estos ERPs tienen ya con ellas 5 o 10 años y fueron producto, pues la verdad, de un parto doloroso, ¿no? Procesos de implementación que duraban 2, 3 años con grandes inversiones de recursos, tanto monetarios como de personal, y que de alguna manera, pues hacen difícil el cambio, ¿no? Pero hay que entender que el ERP nació como un registro de transacciones y estatus de procesos, nada más, que en su momento resolvió una problemática, pero que se queda corta ante los desafíos que estamos viviendo el día de hoy. Normalmente está construido en tecnologías que ya son obsoletas o viejas y que nos dan poca habilidad para poder adaptarnos a estos nuevos requerimientos de personalización de productos y servicios que el mercado está demandando. Por otro lado, pues sí, el ERP me da un estatus de las cosas, me puede decir cómo están mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar, cuánto tengo en inventario, cuánto tengo en producto no terminado, pero no me puede dar contexto de las cosas, no me puede decir por qué hay una diferencia entre cuentas por cobrar y una posición en efectivo. Esa carencia de inteligencia, pues precisamente es lo que me genera que yo tenga procesos para corregir o cuadrar los números inclusive del ERP, procesos que pueden estar programados o que pueden depender inclusive de la intervención de personal humano. Y finalmente, esto nos lleva pues a una complejidad para integrar esto con la tercera plataforma, ya sin mencionar inclusive el elevado costo que involucra para las organizaciones mantener la operación de estos ERPs. Y pues la realidad pues que estamos viendo es esta en nuestro país, ¿no? Estos son números de México. 60% de los ERPs implementados carecen de capacidades móviles, a pesar de que el mercado me está demandando ya que mi organización esté en todo momento conectada y enganchada con mis clientes a través de los teléfonos inteligentes o de todas estas cuestiones de Internet de las cosas. Solamente 60% de los 60% de los ERPs no tienen esta capacidad de movilidad. 38% de las empresas todavía dependen del área de tecnologías de información para sus reportes financieros. O sea, ni siquiera hemos podido todavía cumplir con ese tema de hacer autónomos a las funciones de negocio para tener sus reportes financieros. 62% de las empresas consideran que tienen la mitad o menos de sus procesos financieros automatizados, es decir, todavía hay mucho por avanzar a pesar de que se tenga un ERP implementado, ¿no? En ese orden de ideas, pues encontramos, sí, como parte de nuestros últimos estudios, que hay una penetración del 73% del ERP en empresas mayores a 250 empleados. Sin embargo, ¿qué están haciendo ese restante número de empresas? Cuando les preguntamos por qué no tienen un ERP, el 30% de los que no tienen un ERP nos comentan, estamos cubiertos, utilizamos Excel y procesos manuales. Casi un 20% nos dice, yo no tengo presupuesto para un ERP. Y un 3% está en proceso de evaluación. Entonces, esto nos habla todavía de que hay un espacio en el sentido de cómo todavía crecer en términos de adopción del ERP en las organizaciones en nuestro país. Finalmente, en IDC identificamos ya un fenómeno que es la siguiente evolución del ERP y que denominamos IRP. Y nosotros lo vemos como el pilar de la transformación digital. El IRP automatiza tareas utilizando algoritmos y datos externos, internos, analítica, sobre todo con una interfase dinámica y de asistente de cara al usuario. Más que registrar y reportar, el IRP monitorea, analiza, decide en ruta, administra y predice. Es decir, el ERP deja de ser únicamente ese libro de cargo y abono, ¿no?, electrónico, y se convierte ya en el cerebro de nuestra organización. Ahora bien, nosotros identificamos 4 componentes que debe tener esta segunda generación de ERPs que van a ser el pilar de la transformación digital. Primero, capacidades de integración o de forma nativa de inteligencia artificial y de lenguaje máquina, es que me permiten automatizar tareas complejas y reducir el error humano. Por otro lado, la analítica. Deben tener ya capacidades analíticas, ya sea integradas o de fácil integración de un tercero, que me permita hacer análisis en tiempo real para realizar ajustes. No únicamente de los datos que se contengan en las bases de almacenamiento del ERP, sino con datos no estructurados que provengan de cuestiones tan distantes como un Internet de las cosas, como los lectores o los GPS de un camión o de un vehículo.
La utilización de datos no estructurados que pueden provenir de las notas del texto que se pongan en un CRM o de lo que postea alguien en redes sociales. Finalmente, la nube. La nube, como el IRP debe tener las capacidades para aprovechar la agilidad que nos da la nube para escalar rápidamente y sobre todo reducir el TCO y mantener al día las actualizaciones. Y finalmente, los temas de integración. Las cosas no suceden donde está montado el ERP en nuestro data center. Las cosas suceden en el almacén donde recibimos mercancía. Las cosas suceden en el punto de venta donde el cliente está adquiriendo un producto. Y ahí estamos hablando que el ERP debe estar integrado precisamente a todos los procesos de la organización. Y eso implica que se integre a todas las tecnologías que están automatizando esos procesos. Desde el Internet de las cosas, en los puntos de venta o en la flotilla de vehículos que está entregando mis productos o entregando mis servicios, hasta los sistemas de pagos de un tercero que posiblemente no estén bancarizados, por ejemplo. Asimismo, con temas de redes sociales, etcétera. Y aquí la importancia de todo este nuevo fenómeno de las APIs, ¿no? Cómo puedo hablarme de manera fácil y eficiente con aplicaciones de terceros que están proveyendo un servicio. En ese sentido, algunos ejemplos de por qué son importantes estas características. El tema de la nube, por ejemplo, cómo puedo entregar agilidad en ciertos momentos de estacionalidad, por ejemplo, en las ventas de temporada, cómo puedo aumentar mi capacidad de procesamiento de pagos o de tomar pedidos en ciertos puntos clave sin incurrir en grandes inversiones de tecnología, ¿no? Por otro lado, la integración. Qué importante es integrar esa cadena de envío. ¿Sabían ustedes que en México la principal razón para no comprar en línea es y si no llega mi producto? ¿Cómo podemos integrar toda esta cadena de distribución a la misma? La analítica, no únicamente un RP para mostrar mi presupuesto y saber la desviación del mismo, sino poder hacer ejercicios de qué pasaría si yo vendo más, cómo se movería mi presupuesto, cómo se moverían mis costos de producción, qué paso si meto otro turno al piso de producción, cómo se mueven mis costos, poder hacer escenarios, qué pasaría si. Y por último, lenguaje máquina, inteligencia artificial, cómo podemos automatizar algunas tareas que parecerían imposibles de hacer o de programar, dada la complejidad de las mismas. Por ejemplo, la suscripción de riesgos en seguros. Ya es posible automatizar esta y dejar bajo un Pareto 80-20, 80% que se suscriba de forma automática y 20% para que se haga verdaderamente por expertos en el tema. En ese orden de ideas, pues realmente el mundo está girando en ese sentido. Para 2020, 15% de las experiencias serán máquina-persona. 61% están creciendo las inversiones en Latinoamérica en temas de lenguaje máquina e inteligencia artificial. En el tema de analítica, 16% están creciendo las inversiones en analítica en 2018 en nuestro país. Hemos hecho estudios en donde hemos encontrado que por cada dólar invertido en analítica se están teniendo retornos de inversión de $13. En el tema de nube, en el tema de ERPs, para ser más precisos, encontramos que 38% de las ventas nuevas de ERP se está haciendo en nube. Para 2021 ya va a ser el 61% de las ventas que tengan capacidades de nube. En el tema de integración, las inversiones en IoT están creciendo 25%, lo que nos conlleva que verdaderamente nuestra plataforma de ERP esté lista para sacar ventaja de esta nueva tecnología. Y finalmente, los canales con los que accesamos a nuestros clientes cada vez son más diversos. No todo es en línea. Todavía tenemos que mantener la sucursal donde vendemos nuestros productos. Todavía hay quien gusta tener contacto con nuestra compañía vía teléfono o con un representante de ventas. Además de todo esto que está generando pues ruido, ¿no? Que son los websites, las redes sociales, etcétera. Todos estos canales de contacto con mis clientes o con mi cadena de valor, pues debemos mantenerla, ¿no? Porque cada quien tiene su preferencia, y hay ventajas inherentes a cada una de ellas. Y eso nos conlleva también a la importancia que tiene la capacidad de integración del IRP. Finalmente, en IDC identificamos 3 cuestiones básicas que debe cubrir el ERP. El tema de experiencia de usuario, y aquí me remito. Si el ERP que estamos implementando requiere de un curso para ser utilizado, estamos en problemas. 50% de la generación millennial va a ser la población económicamente activa, van a ser los usuarios de nuestros ERPs, y ellos no toman un curso para utilizar Facebook o utilizar Instagram. Tiene que ser una interfase totalmente asistida, conversacional, con contexto. No estas pantallas ásperas que siguen un orden lógico, sino más bien orientado a cómo
pueda usar más fácilmente la interfase de estas aplicaciones, que no requiera yo un curso para utilizarla y que sea de índole conversacional, algo así como estos asistentes de voz que tienen los teléfonos inteligentes y que yo puedo hacer preguntas de negocio. ¿Cuáles fueron las 3 sucursales más exitosas? ¿Cuáles fueron las 3 sucursales más rentables? En este lenguaje conversacional debe estar ya debe tener capacidad del IRP. Finalmente, los procesos, debemos integrar los procesos y fuentes de datos externas que me permitan acelerar los mismos para poder tener contexto y acelerar las diferencias que hay en los procesos. Datos, finalmente muy importante, que podamos integrar datos no estructurados de fuentes externas y en tiempo real como Internet de las Cosas. Y pues sí, finalmente, ¿cómo estamos viendo nosotros el futuro? Definitivamente en el corto plazo, en 2018, vamos que van a aumentar casi 25% los costos de cumplimientos a las reglas de licenciamiento del ERP tradicional. Y esto va a apretar todavía más los costos, los TCOs de estos ERPs legados que tenemos. Ante un fenómeno cada vez de mayor uso y mayor explotación, el licenciamiento tradicional no se adecua a esta nueva realidad, ¿no? ¿Cómo le voy a cobrar licencia al uso de un sensor por mi ERP que esté generando registros, ¿no? Por ejemplo, en un camión? En 2020, 15% de las labores administrativas van a ser automatizadas por inteligencia artificial y lenguaje máquina. Para 2020 también, 90% de los RPs y aplicaciones empresariales nuevas que salgan al mercado ya van a tener de forma nativa capacidades de inteligencia artificial para poder no únicamente manejar reglas, sino manejar ya sistemas cognitivos que aprendan cómo resolver los temas, las diferencias dentro de mi organización y los procesos que la integran. 25% de las organizaciones para 2021 van a desarrollar propiedad intelectual en conjunto con sus proveedores de IRP, es decir, van a ser capaces de desarrollar plataformas específicamente para su industria y su situación, utilizando estas plataformas que provee el IRP. Esto es lo que tenía yo preparado para ustedes y de alguna manera transmitirles el mensaje de que el ERP es definitivamente una piedra angular para la construcción de la transformación digital y que debe tener estas capacidades de integración, tanto de datos externos como de integrarse a otras fuentes de información internas o externas dentro de la organización. Esto sin dejar de mencionar los temas de inteligencia artificial y sobre todo el tema de nube, ¿no? Que son o que nos permiten precisamente traer el ERP y convertirlo en una piedra angular para integrarse en todo este fenómeno de transformación digital. Espero haya sido de su agrado. Yo me quedo aquí para consultar sus dudas y preguntas, pues más adelante. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Emilio Pasos, de T-Systems México. Acabamos de escuchar la plática de Jorge relativa a los temas muy relevantes del día de hoy, de transformación digital y qué es lo que estará sucediendo en México. Y la parte que a mí me toca platicar en este webinar es del ERP S/4HANA de SAP. Y bueno, pasemos ya directamente a materia. Y quisiera comenzar hablando de qué es SAP S/4HANA. De acuerdo a la visión de SAP, SAP S/4HANA es el núcleo digital, precisamente que va a habilitar toda esta revolución y cuestiones de la transformación digital. Está basado en una plataforma nueva, en una tecnología completamente nueva, que es SAP HANA, que es la plataforma in-memory, que vamos a explicar un poquito más adelante. Y tiene los pilares de la experiencia de usuario, la movilidad y la integración con otras soluciones que habilitan las soluciones de transformación digital, como son las redes del negocio, las redes sociales, el Big Data, el Internet de las Cosas. Ya explicamos qué es SAP S/4HANA conceptualmente. Ahora pasemos a explicar en qué consiste. Básicamente está basado en 3 pilares. El primero es la arquitectura moderna, basado en la plataforma SAP HANA in-memory, que habilita los escenarios analíticos, flexibles y dinámicos en tiempo real. También combinado con una nueva estructura de datos simplificada, una base de código también simplificado, que elimina la necesidad de tener todos estos agregados precalculados, y que eso es lo que le da la flexibilidad de cambiarlo en tiempo real. También tenemos el elemento del nuevo diseño, la nueva experiencia de usuario, más intuitiva,
que no requiere entrenamiento de usuario final externo, sino que la simplicidad y la orientación a roles permite que cualquier usuario pueda simplemente firmarse y comenzar a utilizarlo. Y por último, la inteligencia de negocios, que esto está basado en la integración que tiene de forma natural S/4HANA, de forma nativa con otras soluciones de nube, como puede ser Concur, SuccessFactors, Ariba o el nuevo C/4HANA, que es la plataforma de experiencia de cliente, anunciada recientemente hace 2 semanas en el Sapphire por SAP. Y también la integración con la plataforma de inteligencia artificial e Internet de las cosas que es SAP Leonardo. Y pasemos a explicar ahora 3 conceptos que a veces generan cierta confusión. SAP HANA, el ERP clásico de SAP y S/4HANA. Dicho de forma simple, SAP HANA es la plataforma in-memory sobre el cual pueden correr las otras 2 aplicaciones. Eso es un escenario habilitado por SAP HANA, que tiene la capacidad de correr tanto cargas de trabajo analíticas como cargas de trabajo también transaccionales requeridas para aplicaciones, como puede ser lo que hacen bien otras bases de datos tipo relacional, como Oracle DB2, SQL Server. Ahora, hablar de SAP ERP. SAP ERP es la aplicación de ERP que ha acumulado el conocimiento de SAP por 25 años. Inicialmente se llamó R3, luego en la versión 5.0 cambió de nombre a SAP ERP, que es como lo conocemos ahora en su versión 6.0, con diferentes enhancement packages, que van desde el 0 hasta el 8. Cabe mencionar que desde el Enhancement Package 7, además de las bases de datos relacionales soportadas, el SAP ERP también puede correr sobre base de datos HANA, aunque sigue siendo el mismo ERP clásico. Aquí la única diferencia son ciertos escenarios analíticos y algunas mejoras de performance en ciertos aspectos, pero sigue siendo la misma aplicación. SAP desde hace 3 años ha dejado de desarrollar mejoras sobre esta versión y se ha enfocado a aportar la funcionalidad acumulada en 25 años de conocimiento al nuevo S/4HANA y las mejoras ya bien habilitadas en esa nueva plataforma. Ahora, S/4HANA es el nuevo ERP que ya está reescrito para aprovechar las bondades de la nueva plataforma in-memory y la nueva experiencia de usuario basada en Fiori. Tiene ya un muy buen nivel de cobertura funcional. Como les comento, ya SAP ha aportado todos los procesos de negocio del ERP clásico y también ha trabajado sobre la mayor parte de las 25 verticales de industria que existían anteriormente, que ya tienen, la mayor parte ya tienen cierto grado de soporte sobre el S/4HANA. Ahora, cambiando un poquito la conversación, hablemos de por qué ahora es importante el tema de S/4HANA. Y ligándolo a la plática de Jorge, pues estoy retomando aquí 5 iniciativas, ¿no? Que son las que los directores de TI de las organizaciones están considerando como las iniciativas más importantes de TI y de transformación digital. Y cómo es que entra aquí S/4HANA como habilitador. La primera es consolidación y modernización del ERP. Aquí S/4HANA es muy relevante porque en 2 sentidos, ¿no? Consolidación, aquí es SAP también lo que está haciendo con S/4HANA es mover funcionalidades que se tenían en otras aplicaciones, como pueden ser un supply chain, un CRM, un e-procurement o un data warehouse, se están moviendo hacia el S/4HANA y esto pues simplifica el landscape y podemos prescindir de algunas de estas aplicaciones habilitando esta funcionalidad directamente en el ERP. Y bueno, todo el tema de modernización pues, que claramente queda cubierto con la plataforma nueva, SAP HANA in-memory,
y toda la habilitación de los escenarios de analíticos en tiempo real y la integración con soluciones de nube. El siguiente tema más importante es la movilidad y experiencia de usuario. Aquí S/4HANA, pues, está nuevamente mencionar que está basado en la nueva experiencia de usuario, basada en SAP Fiori, la cual habilita el ERP de una forma intuitiva, basada en roles, mostrando al usuario la información necesaria para hacer su trabajo, quitando otros campos y botones que le distraen o que puede hacerle complicado el utilizarlo, y les habilita el acceso a través de PC, pero también a través de tablets o a través de teléfonos móviles. Big Data. También aquí S/4HANA tiene la facilidad de, además de hacer los analíticos en tiempo real, de poder combinar la información que se captura de forma transaccional en el ERP con información no estructurada que puede provenir de redes sociales o de Internet de las cosas, y trabajar escenarios más avanzados, analíticos, ¿no? Combinando toda esta información. Y todo esto a tiempo real, de una forma muy rápida y ágil que nos permite SAP HANA. Infraestructura de aplicaciones de nube. Aquí también S/4HANA ha nacido, digamos, nativo en nube, y tiene muchas más facilidades de integración con otras aplicaciones de nube, como pueden ser Concur, Ariba, SuccessFactors, C4HANA. Y bueno, S/4HANA, aquí también en T-Systems estamos convencidos que el futuro de S/4HANA es en la nube. Y de hecho más adelante comentaremos, ¿no?, sobre las alternativas de despliegue, ¿no?, de S/4HANA en diferentes modalidades de nube. Y por último, aunque pues todavía pues el porcentaje de importancia que vimos en la encuesta no es tan alto de inteligencia artificial, pues ya hay organizaciones que están buscando aplicar la inteligencia artificial en sus procesos de negocio. Y SAP S/4HANA, a través de la integración con SAP Leonardo, ya incorpora escenarios de automatización basados en inteligencia artificial, abarcando inicialmente tareas repetitivas, como por ejemplo temas de compaginación de facturas de clientes y proveedores, que manualmente es un trabajo tedioso, que a los usuarios no les gusta realizar. Aquí ese tipo de tareas, robots pueden, o escenarios de lenguaje máquina pueden ayudar a facilitar esos procesos y bajar el costo de su ejecución. Y pasemos ahora a explicar las alternativas de adopción de S/4HANA. Aquí tenemos básicamente 3 escenarios. El primer escenario es una nueva implementación. Esto es aplicable a organizaciones que tienen un ERP de otra marca, no SAP, que quieran adoptar S/4HANA, o inclusive también para empresas, organizaciones que ya tienen SAP ERP clásico y quieran migrarse a S/4HANA bajo un enfoque que se denomina Greenfield. ¿Esto a qué se refiere? A quitarnos las restricciones impuestas probablemente de años atrás, de requerimientos de negocio que se han traducido en una parametrización o en una customización a través de desarrollos Z, que probablemente se hayan hecho en otro momento bajo otras necesidades de negocio, y que se quiera, digamos, partir de un escenario más bien tipo página en blanco para poder aprovechar realmente todas las bondades y poder rediseñar por completo los procesos de negocio para aprovechar la nueva tecnología. Algunas organizaciones con las que hemos trabajado han optado por este tipo de escenario, pese a que lleve un poco más de tiempo y requiera una carga inicial de datos. Una migración
se pierda cierta historia, el resultado final les dará mayores beneficios de negocio. El segundo escenario es una conversión del sistema. Esto es partiendo de un ERP clásico de SAP, mediante un proceso parecido a un upgrade, convertir el sistema a S/4HANA. Es un proceso técnico que toma el sistema actual ERP clásico y lo transforma a S/4HANA. Esto puede ser pasando del ERP basado en una base de datos relacional clásica o un ERP que ya está corriendo sobre HANA, se puede convertir. No es necesario pasar por el paso intermedio del ERP clásico, primero a base de datos HANA y luego S/4HANA, se puede hacer en un solo paso. Este es, digamos, menos disruptivo, toma menos tiempo que el escenario 1, pero la adopción de la nueva tecnología y las mejoras en los procesos de negocio puede darse de una forma más gradual y puede tomar un poco más de tiempo el hacer la transformación para adoptar los nuevos procesos de negocio habilitados por S/4HANA. El escenario 3 es también para clientes que ya están corriendo el ERP clásico, que pueden tener más de una instancia productiva, que puede ser por un tema regional o puede ser por temas de diversas divisiones o unidades de negocio que se ha resuelto instalándoles una instancia separada del ERP. Aquí, mediante herramientas tecnológicas, se puede hacer la consolidación en una sola instancia de SAP S/4HANA o habilitar un escenario de 2 capas con una solución que se llama Central Finance, que es un S/4HANA en donde se procesan, digamos, las funciones centrales de finanzas y algunos procesos, digamos, bajo un enfoque de shared services y conectado a diferentes ERPs que pueden ser una combinación de SCs clásicos o de otros S/4HANAs, alimentando la información. En otro orden de ideas, quisiera platicarles de 3 retos, platicando con diferentes organizaciones. Nos hemos encontrado con estos 3 que los tomo de ejemplo, para ayudarlos a abordar el proceso de conversión a S/4HANA. El primero es relacionado con la customización, los programas Z, que a lo largo de los años se han podido acumular, ¿no?, en un sistema. Hemos encontrado algunos clientes con los que hemos platicado que tienen muchos programas Z en su instalación de SAP SC clásico, y esto genera cierta preocupación de qué hacer con todo ese código. Aquí comentarles que hay herramientas ya disponibles para hacer el análisis de todo ese código y ver el grado de impacto de la conversión S/4HANA en todo este código, y sobre todo ayudar a bajar el costo de la migración de todo ese código al nuevo sistema. Los programas se ven impactados principalmente por factores de que las tablas que utilizan o el código estándar de base que pueden llegar a utilizar haya cambiado en la conversión a S/4HANA. Entonces, existen programas, el ABAP Test Tool o el Custom Code Analyzer del mismo SAP, que son herramientas que se habilitan desde el Solution Manager. Con estas herramientas, el sistema automáticamente identifica cuáles piezas de código Z del cliente se ven impactados, ¿no?, por este tipo de modificaciones, y existen notas que indican qué es lo que hay que hacer con cada uno de estos programas para que sigan funcionando con S/4HANA. Otra preocupación que hemos encontrado en nuestros clientes es el nivel de cobertura funcional de S/4HANA. Sobre todo hace 2 o 3 años había mucho escepticismo
sobre si S/4HANA tenía toda la cobertura funcional para resolver todas las necesidades de negocio de las empresas. Después de 4 versiones y prácticamente en la última versión, que es la 1709, disponible desde septiembre del año pasado, SAP prácticamente ya ha terminado de portar toda la funcionalidad que existía en el SC clásico, y muchas de las 25 verticales de industria de SAP también ya han avanzado mucho en la aportación de su código a S/4HANA. Digo, aquí es importante mencionar que cada caso hay que revisarlo individualmente, pero en general la cobertura funcional de S/4HANA ya es, digo, en general es suficiente para cubrir todos los requerimientos de RP de la mayor parte de las empresas, en la mayor parte de las industrias. Aquí hay algunas herramientas que podemos utilizar, que es el S/4HANA Readiness Check, que también es una herramienta que se habilita en el Solution Manager, y el Simplification List del Transformation Navigator, que son herramientas que sirven para identificar qué es lo que cambia del escenario del SC clásico a S/4HANA y poder ayudar a tomar las decisiones en los impactos al proceso de negocio. Y ya con esto termino. Hablar de cuáles son los servicios y soluciones que en T-Systems tenemos para S/4HANA. Y bueno, por supuesto que podemos ayudar en todos los temas de transformación de SAP, ya sea implementaciones nuevas y todas las conversiones a S/4HANA, tenemos esos servicios. Pero vamos más allá. En T-Systems somos expertos en nube y tenemos diferentes alternativas de soluciones para hacer los despliegues de SAP en esquemas de nube pública, de nube privada o nube híbrida. Y tenemos también las herramientas para ayudarles a decidir cuál es el mejor esquema de nube. Tenemos nuestras propias nubes, en concreto tenemos 2 ofertas disponibles en México, que es Dynamic Services for Infrastructure para SAP, que pueden correr tanto el SAP clásico como HANA y S/4HANA de forma dinámica. Esto es que puede crecer y reducirse de acuerdo a las necesidades de negocio. Y también la plataforma de Dynamic Computing Services, que es, digamos, otra oferta de nube un poquito más avanzada en la automatización. También tenemos las ofertas de nube pública, basadas en nuestra propia nube pública, en la nube pública de SAP, que es el HANA Enterprise Cloud, y también con nubes públicas de nuestros socios de negocio, como Amazon y Microsoft. Y por último, mencionarles brevemente acerca de un producto que se denomina Cloudifier. Este es un producto con 3 módulos: Design, Transform y Operate. Este es un producto diseñado para para hacer las migraciones a nube, cubriendo el ciclo completo, ¿no? Desde el diseño de la estrategia, cubriendo la transformación, que sería la ejecución de la migración o la conversión, y la operación, que es el tomar en administración en el largo plazo las soluciones de nube. Hay una vertiente específica para SAP que tiene un sabor particular, porque, digamos, el foco no es tanto analizar la aplicación, si puede correr en nube, eso ya está dado por de facto, sino que el foco más bien es ayudar a identificar cuál es la nube correcta o la combinación de nubes que me sirve mejor para ejecutar mi sistema SAP, y cuáles son los pasos y el roadmap que debo seguir para hacer la transformación del entorno actual hacia el S/4HANA en qué nube, y luego operarlo en el largo plazo. Bueno, hasta aquí dejo mi plática. Les agradezco su participación y cedo la palabra a Elizabeth para la siguiente parte. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, ya regresamos aquí con Emilio y con Jorge para la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren, por vía Facebook Live o ya sea también por la herramienta donde están conectados, vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Y como les dije al inicio, les compartiremos la presentación a todos los que se inscribieron para que ustedes la tengan y la puedan ver. Entonces, empezamos con la primera pregunta que nos lanzaron. No tiene nombre, es anónima. Dice, ¿qué tan válido es tener un ERP en la nube? Yo creo que ahí Jorge nos puede ayudar Claro que sí. a responder. Sí, gracias. Mira, el tema del ERP en la nube no es una pregunta únicamente de índole técnica, ¿no? Técnicamente debemos entender si es viable mover el ERP a la nube o no. Uh-huh. Hay compañías que únicamente se llevan el ERP como está, a una infraestructura como un servicio, y pues el impacto quizás en el TCO y los ahorros no es lo que se espera, ¿no? Hay organizaciones que deciden inclusive mover todo su ERP a un software as a service. El impacto ahí es mayor, pero también los retos, ¿no? Definitivamente la funcionalidad es la que necesito, la regulación me permite hacerlo. Entonces, definitivamente es una pregunta que va más allá del índole técnico, entran temas regulatorios, entran temas de diferenciación del negocio, es decir, el ERP que tengo es un diferenciador de negocio para mí, quizás lo que estoy buscando es escalabilidad, entonces a lo mejor una estrategia de nube híbrida es lo más adecuado, donde tenga las ventajas de escalabilidad, pero todavía el control dentro de mi on-premise de lo que sería el ERP, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, definitivamente es una pregunta que, yo sé que no gusta esta respuesta del depende, ¿no? Pero aquí sí depende mucho del tipo de negocio, depende del ERP que se tenga, del nivel de customización, de la factibilidad técnica, etcétera, ¿no? Para saber si es válido o no llevarse el ERP a la nube. La respuesta es sí hay organizaciones que están inclusive con su core de ERP en la nube pública. Hay organizaciones que deciden no hacerlo, pero hay que valorar todos estos temas, ¿no? De índole técnica, regulatoria y de valor al negocio. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Nos hacen otra pregunta. Él es Víctor Rodolfo Vázquez. Nos preguntan, ¿la transición de miles de desarrollos a SAP S/4HANA requiere una herramienta automática? ¿Se tiene? Emilio, ¿nos puedes ayudar? Sí existen herramientas. El mismo SAP entrega a través del Solution Manager herramientas para analizar todos esos miles de desarrollos, que sí, eso es verdad. En muchos casos, sobre todo en RPs que ya tienen tiempo corriendo, se han acumulado muchos desarrollos. Estas herramientas permiten analizar cuáles se van a ver impactadas. Ahora, de forma general, y como la base de código es parecida, muchos de esos programas pasan transparentes, otros tienen impacto, pero estas mismas herramientas nos indican qué ajustes hay que hacerles a cada uno de estos desarrollos impactados para que pasen, digamos, transparentes hacia S/4HANA. Perfecto, Emilio. Muchísimas gracias. Osvaldo nos pregunta, Osvaldo Capizano, buen día, arquitecto de soluciones de Volkswagen. Les consulto por la experiencia técnica acerca de una migración de SAP RP tradicional, SAP S/4HANA. Desde ya, muchas gracias por el webinar. No entendí bien la pregunta, ¿tú lo entendiste? Sí, no. Por la experiencia técnica acerca de una migración. Osvaldo, con mucho gusto te respondemos a tu pregunta si nos mandas un correo, porque no te entendimos muy bien. Bueno, si la pregunta es comentar si existen ya experiencias de ese tipo de conversiones, la respuesta es sí. Sí. De hecho, en T-Systems hemos hecho ya algunas. Sí, Perfecto. También otra pregunta, dice, si tengo soporte de mi SAP hasta el 2025, ¿cuánto tiempo puedo esperar para migrar a SAP S/4HANA, perdón? Sí, muy buena pregunta. Pudiera ser una respuesta fácil, pues me espero hasta el 2025, me quedan 7 años de soporte, no tengo prisa. Pero yo creo que hay que verlo desde otro ángulo. Si bien sí hay soporte hasta el 2025, como les mencionaba, ya las mejoras, ya SAP no las está trabajando sobre el ERP clásico, sino sobre S/4HANA. Ya el foco por, digamos, los 3 años anteriores de SAP fue portar la funcionalidad para hacer equivalente, ¿no? Lo que había en el ERP clásico, tenerlo disponible en S/4HANA. Este proceso ya terminó. Entonces, ahora ya lo que se está trabajando son los escenarios más avanzados de digitalización, de canales digitales, de integración con IoT,
darle automatización de procesos de inteligencia artificial. Todo esto ya no ocurre en el ERP clásico. Entonces, si la organización, digo, hay que verlo caso por caso, pero si la organización ya está trabajando en este tipo de soluciones, pues es el momento adecuado para revisar si el ERP tiene la capacidad, ¿no?, de estar digamos, a la par, ¿no?, de las necesidades de los procesos de digitalización, y entonces eso debe marcar la pauta de cuándo debo hacer la conversión. Perfecto, Emilio, muchísimas gracias. Pues creo que no tenemos otras preguntas. De verdad les agradecemos mucho el que hayan participado con nosotros. Como les comentaba al principio, les vamos a compartir la presentación. Los invitamos en nuestro próximo webinar en agosto. Les estaremos enviando la invitación. Y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter. Y obviamente que tengan claridad en que si tienen alguna duda también nos pueden contactar al correo donde nosotros les enviamos la invitación. Les agradecemos mucho, muchísimas gracias, Jorge, por tu participación, y muchas gracias, Emilio. Y les deseo un excelente día. ¿Alguien me está preguntando algo? Mi nombre es Carlos Vázquez. Mencionaron que convertir una base de datos de HANA tiene ciertos beneficios. ¿Podrían mencionar algunos de ellos? Ya habíamos terminado, pero sí, vamos a dejar espacio a Carlos Vázquez para claro que... Sí, con gusto. Sí, Carlos, buena tu pregunta. Supongo que te refieres al escenario en donde tenemos el ERP sobre base de datos HANA. Aquí los beneficios del negocio hay que verlo caso por caso, pero digamos hay dos bloques. Uno es de performance, digamos, desde el punto de vista técnico, aceleración de procesos, que a veces no es tan perceptible en la parte transaccional, debe ser más perceptible, por ejemplo, en reportes que normalmente toman mucho tiempo de ejecución. Con HANA seguramente eso se reducirá drásticamente, o también el tema de procesos en background, o sea, jobs de largo tiempo de ejecución, también con HANA normalmente se reduce el tiempo. Ahora, esto se va a traducir en beneficio de negocio, pues es relativo, ¿no? Hay que ver si eso realmente tiene un impacto, ¿no? Ahora, lo que sí habilita HANA como motor para el ERP clásico son escenarios analíticos. Hay una funcionalidad que se llama HANA Live, que va enfocada principalmente a los módulos financieros, que lo que hace es habilitar ciertas aplicaciones. A través de Fiori se consumen estas consultas analíticas directamente sobre la información tradicional, que sobre base de datos relacionales eso no es posible, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Emilio, y muchísimas gracias a todos, y que tengan un excelente día. Gracias.